Vamos a aplaudir a la gente, venga. Programa en medio, va. Moral, va, echamos el último grito de guerra, ¿no? No, pues vale. Espérate, el moral. ¡Moral! ¡Moral! Va, el último grito de guerra este va. Al final, Vale, va, aquí todo. No, no, me acabo ganando, va, venga. ¿Vamos todos? Vale, va. Vamos, ¡Un, vamos. dos, tres! Rayado de Sport que nos acompaña, presidenta del destino. Os habíamos pedido que estuvierais hoy aquí, y estoy hablando yo, cuando tenga que estar hablando mis hermanos. Hoy no puede ser un motivo de celebración porque no lo es, pero sí que es un motivo de orgullo de 34 años. Y queremos que la ciudad de Terrassa ese orgullo quede por lo menos representado en una bandera que vamos a dejar aquí, con el tiempo que hemos estado. Muchas gracias a todos. Explico un poquito. Ir subiendo la escalera. Sí, sí. Ahí. Sí, a él. Y así, para acabar, si no quiere decir una palabra. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos en esta charla, que es una tarde de victoria amarga, porque tiene un punto de amargor, evidentemente, porque dejamos atrás 34 años de historia, de la historia más brillante del fútbol sala de esta ciudad. Y yo quiero, en primer lugar, agradecer especialmente a los hermanos Rojas, pero también a jugadores, a amigos, a presidentes, a toda la gente que ha hecho posible estos 34 años de historia brillante del fútbol sala de nuestra ciudad. I voldria també donar un punt d'optimisme. Jo penso que hem d'agrair l'haver tingut aquest privilegi de tenir la possibilitat. Està dient
és un projecte que jo crec, i ho hem compartit els darrers anys, que hem sabut combinar d'una banda l'èxit esportiu, però també la formació de les persones, perquè sempre ha tingut aquesta sensibilitat en tots els joves que han passat aquí. I deixeu-me que sigui una mica optimista i espero que aquest projecte que avui es veja sigui una mica com el ave fénix. El ave fénix, aquel que renacía de sus cenizas para volver a brillar. Y esperemos que esto sea un adiós, pero que tenga una vuelta y que evidentemente dentro de unos años se vuelva a recuperar este proyecto para continuar con esta historia tan bonita y tan brillante que ha tenido. Gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Esto no se habría de hacer. Sí. El acto de las es sencillo. Llegamos hace 34 años casi sin hacer ruido y después de que estáis muchos representados aquí, más de 300 jugadores, más de 50 técnicos, 50 directivos y sobre todo la formación de tantos y tantos niños, tanto del barrio, de la ciudad como de fuera. Se acaba, es un punto final. De momento es un punto final. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Volverá. Eduardo y compañeros, hay que hacer los sábados. ¿Ya sabes cómo va esto después de tanto tiempo? No. Pasa tiempo. Hace tiempo sin vernos, Pasa tiempo. Lo he visto antes. Ya. Mira mi Juanito ahí grabando. El camarero, como siempre. A ver, echamos una fotito, tío. Venga, aprovecha tú que puedes.